que todo, pues yo sé que ha habido dificultades con el inicio del año, que solamente han tenido encuentros conmigo, pero pues ya cuadramos esta semana, hicimos un trabajo muy minucioso para cuadrar toda la programación de lo que resta de la formación hasta el año entrante, la etapa lectiva que termina el 28 de junio. Concordante con eso, pues entonces la semana entrante van a tener conmigo 2 sesiones y a partir del 16, entonces a partir del 16 van a programar al instructor estamos en el desarrollo de la guía 2, ¿no es cierto? Entonces nos van a programar al instructor de de la otra técnica que es coordinar producción de especies para que inicie el 16. Al instructor de la transversal aplicación de conocimientos en ciencias naturales también para que inicie el 16 y al instructor de interactuar en lengua inglesa. De tal manera que la siguiente semana ya van a tener 4 sesiones. 2 sesiones técnicas, la mía y la de la parte pecuaria, y la y 2 sesiones transversales, que es la de aplicación de ciencias naturales y la interactuar en lengua inglesa. La coordinación académica está haciendo la programación de esos instructores, la asignación de esos instructores para iniciar. Y de ahí en adelante, pues la idea es que todos los meses, sobre mitad de mes, yo mando la programación para garantizar que siempre vayan a tener mínimo 3 sesiones, serían 3 o 4 sesiones a la semana. Con eso se garantiza la continuidad de todo el proceso. Este año, pues entonces vamos a tener sesiones hasta el 18 de diciembre, hacemos el pare del 18 de diciembre al 1 de febrero del año entrante y ahí continuamos. En los cronogramas, como se acaban de ajustar, entonces la otra semana ya quedan subidos los cronogramas. Ahorita los cronogramas que están en Sayuna no están actualizados de acuerdo a la programación que nosotros hicimos esta semana. Entonces, la otra semana ya quedan ajustados los cronogramas. Hoy, por el momento, lo único que hice fue activarles la primera evidencia de la fase 2, que ya les voy a mostrar cuál es, y ya está, pues digamos que ya está visible para ustedes. Les voy a mostrar entonces esto, qué es lo que vamos a hacer, sobre qué evidencia vamos a trabajar. Igual la sesión que les hice la semana pasada sirve para el proceso de esta evidencia. Entonces vamos a hacer esta evidencia, la vamos a hacer en 3 sesiones. O sea, la explicación que le voy a dar en esta sesión y en las 2 sesiones de la semana entrante es lo que les va a servir para la construcción de la primera evidencia, que tiene fecha de entrega el 15. El 15 que es domingo 15, o sea, en una semana. Entonces vamos a tener clase hoy viernes 10, hoy viernes 6, el martes y el miércoles, o el miércoles y el jueves. Eso depende de la programación mía, que no me hayan programado el martes, y si no, hacemos clase el martes y el miércoles, para que les quede jueves, viernes, sábado y domingo, para que terminen de construir la evidencia y la puedan subir. ¿Está claro? Sí, Sí, señora. señora. Bueno, listo. Entonces voy a compartir pantalla y les voy a mostrar cuál es la evidencia y de qué se trata. ¿Listo? Y después seguimos, miramos pues ya lo que es el contenido de la sesión de hoy. Bueno, ahí ya están viendo. Sí, señora. Sí, profe. Chicos, ¿ya están viendo? ¿Sí? Sí, señora. Bueno, entonces, estamos en la competencia coordinar actividades de acuerdo a estrategias de gestión. Estamos en la fase de planeación. Estamos desarrollando la guía 2.
Entonces, esta competencia es técnica de la parte administrativa. Acuérdense que ustedes tienen competencias técnicas de la parte administrativa, competencias técnicas de la parte pecuaria y competencias técnicas de la parte agrícola. Que yo soy la líder del grupo, entonces, de acuerdo a cómo hicimos la programación, conmigo van a tener sesión todas las semanas y los instructores pecuarios o agrícolas, de la parte pecuaria o la agrícola, van ingresando y van saliendo. ¿Por qué se hizo la propuesta de que la instructora líder de la parte, bueno, que me nombraron instructora líder a mí y la propuesta de que me encontrara con ustedes todas las semanas para poder estar haciendo seguimiento de que ustedes estén con todas las otras competencias y tratar de cumplir el cronograma que propusimos al máximo para darle una secuencia efectiva al proceso de formación. Entonces, por eso volvemos como a pedir disculpas por el inicio del año, como se ha dado con un poco de tropiezos, pero ya como lo organizamos, esperamos que siga fluyendo muy bien. Si eventualmente no se puede programar un instructor dentro del proceso como está la planeación, el cronograma, efectivamente programaríamos a un instructor de la siguiente ficha, de la siguiente guía, pero que sea de la siguiente. O sea, no vamos a coger instructores de la guía de la fase de evaluación, sino vamos a tratar de darle toda la secuencia necesaria para que el proceso formativo se dé dentro de la estructura que está proponiendo el diseño curricular. Entonces, la actividad de aprendizaje, entonces diagnosticar y formular un plan de acción que fortalezca la gestión administrativa, teniendo en cuenta los recursos y procedimientos técnicos. Y los resultados de aprendizaje son dos: identificar el estado actual de la empresa utilizando herramientas de análisis organizacional, metodologías administrativas y metodologías técnicas. El primer resultado de aprendizaje. El segundo resultado de aprendizaje es definir el plan de acción en actividades administrativas según recursos y procedimientos técnicos. ¿Cuál evidencia vamos a empezar a desarrollar? O sea, de la sesión que hicimos la semana pasada, de esta sesión y las dos sesiones que vamos a hacer la semana entrante, vamos a, digamos, son la base teórica para que ustedes desarrollen el taller de desarrollo diagnóstico organizacional de una empresa. Así se llama la evidencia, taller de desarrollo. Entonces, ¿qué se propone? Entonces, vamos a tener claro qué es diagnóstico empresarial. Vamos a establecer un protocolo para hacer el desarrollo o el análisis de un diagnóstico empresarial. Vamos a tener una empresa o una idea de negocio y sobre ella vamos a trabajar. Entonces, el ejercicio debe establecer primero una necesidad que lleve a generar una empresa. Entonces, por decir algo, ya se acuerda que la semana pasada cuando hablamos de empresas decíamos que las empresas nacen de ideas de negocio, que las ideas pueden ser ideas que están muy claras o puedo yo generarle una idea o una necesidad. La idea de negocio nacen de necesidades que tiene el entorno y yo las puedo crear o pueden estar ya listas. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Podemos hacer entrevistas, podemos hacer, es para que ustedes tengan la idea, o si ustedes ya tienen definido o están trabajando en una empresa del sector agrícola o pecuario. La idea es que ustedes este trabajo ya lo empiecen a hacer sobre empresas del sector, sobre lo que estamos, pues sobre la tecnología que ustedes están estudiando. Se pueden hacer entrevistas, le pueden preguntar a sus vecinos, le pueden preguntar a las personas allegadas a ustedes o les pueden preguntar en el entorno en general si la idea de negocio que ustedes tienen esto es algo que llame la atención, es algo interesante. Lo otro que se pueden
aplicar es indicadores de gestión, pero eso ya es cuando nosotros estamos en un proceso de diagnóstico ya más grande. Ustedes hasta ahora están empezando, entonces la idea es que ustedes piensen en una idea de negocio. La propuesta, pues más que la idea, es que ustedes piensen en una idea de negocio o la idea de negocio donde ustedes estén trabajando o en la idea de negocio, la finca de su familia o de un vecino, o pues algunos, ¿por qué están estudiando esto? Entonces, no, porque me llaman la atención el sector agrícola y pecuario, no, porque un tío tiene, porque mi hermano, porque en mi casa hay, porque yo soy de origen campesino, yo ya no trabajo allá, me salí del pueblo, pero quisiera volver, quiero, entonces es como retomar esas ideas. La primera es como tener definido ese sitio. Entonces, ¿qué hacemos para hacer diagnóstico? Entonces recogemos información. Tiene como 3 fases importantes. La recolección de la información. Entonces, ¿cómo ha sido el proceso de esa empresa? Si es una empresa que ya está funcionando, si es una idea de negocio que ya está funcionando, si es una finca que nosotros decimos, no, es que mi papá, nosotros somos campesinos y mi papá, pues hemos vivido así y ustedes todavía no piensan en eso como una idea de negocio o como una empresa. La propuesta es que ustedes empiecen a pensar en sus espacios donde viven, en sus trabajos diarios, como que eso es una empresa, que eso es una unidad productiva a la que le vamos a empezar a aplicar procesos administrativos, a la que le vamos a empezar a aplicar eh, a partir de la teoría que nosotros estamos viendo de lo que es la teoría administrativa, empezarle a aplicar a esos procesos que ustedes vienen haciendo. Entonces tienen la finca donde han vivido y de la que han vivido toda la vida, pero nunca la han pensado como negocio, pero finalmente sí ha sido un negocio porque ha sido la razón del sustento de la familia. Entonces nos toca empezar a mirar eso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Empezar a recopilar información. Qué también nos está yendo, cuántos recursos tenemos, qué recursos tenemos a disposición, cuáles son los problemas que hay en el entorno para que nosotros no podamos crecer, cuáles son los puntos favorables, si hay más personas que estén haciendo lo mismo que yo estoy haciendo en el entorno y por qué a unas les va mejor que a mí o por qué a mí me va mejor que eso. Entonces es como empezar a dar respuesta a todas esas preguntas. Después hacemos un análisis de esa información y hacemos unas conclusiones. Digamos que ese es como un primer ejercicio que los invito a que empiecen a hacer. O así lo van a hacer para el desarrollo del taller. Después ustedes van a tener allá el taller. Entonces dice, el producto a entregar es un documento que contenga los pasos para el desarrollo del diagnóstico de la empresa, definiendo los recursos necesarios, evidenciando el análisis de la información y las conclusiones. En formato Word o PDF, una extensión máxima de 20 páginas. Para hacer el envío de la evidencia, remítase, bueno, como hacen ustedes siempre el envío de la evidencia. En la lista de chequeo que se va a evaluar, que el trabajo tenga una estructura o un proceso del proceso de diagnóstico, entonces que haya una investigación, que haya un análisis y que haya unas conclusiones. ¿Cómo estamos tratando el digo que está pasando un carro y se oye mucho ruido? Voy a revisar cómo se hace el tratamiento de la información, cómo hicieron para conseguir la información, la interpretación que ustedes le dan a esa información, que si ustedes tienen priorizado qué fue lo más importante que encontraron, que lo más importante es que necesitan recursos y les faltan, entonces una opinión de cómo van a hacer para conseguir esos recursos, o que están haciendo un proceso de comercialización y no les está dando resultado, qué es lo que está pasando. Ustedes le van a dar prioridad a lo que ustedes consideren más importante dentro de ese diagnóstico. Instrumentos de matrices que faciliten el proceso de diagnóstico. Esto lo vamos a explicar en la próxima clase. Cómo pueden ustedes construir algunos indicadores sencillos para hacer el diagnóstico. Las oportunidades, amenazas, debilidades y fortalezas. Entonces es una matriz DOFA.
Que todo esto, que esta descripción de estos ítems se haga con vocabulario técnico. Ya tenemos que empezar a manejar un vocabulario técnico, hablar un poquito diferente a como cuando estamos hablando coloquialmente en la casa. Vamos a empezarle a dar algunos elementos técnicos a la estructura y a la presentación. Cumple con las reglas ortográficas de redacción, presenta la información de forma coherente y la presenta en el tiempo establecido. Eso es lo que se va a revisar para el 100%. Acuérdense que tenemos una puntuación de 1 a 100 y ustedes pasan con 70 puntos en adelante, se considera aprobado. La idea es van a tener 3 oportunidades de envío, pero la idea es que a partir del primer envío ya el trabajo por eso pues lo voy a ir llevando de la mano para que lo vayan haciendo. Igual ustedes terminamos terminamos las sesiones y ustedes van a tener 4 o 5 días para la construcción del documento, o lo pueden empezar leyendo toda la información, eso lo podrían empezar a construir, pero en esos días ustedes me pueden hacer preguntas. ¿Para qué? Para que eventualmente cuando ustedes presenten el documento ya no haya pues como lugar a devoluciones. ¿Listo? Esa es como la primera parte. Ahora, les estoy compartiendo ahora otra diapositiva. ¿Ya la están viendo? Sí. ¿Sí? La otra diapositiva. Bueno, entonces aquí ya voy a empezar el desarrollo. En la anterior sesión habíamos hablado del concepto de empresa y eso, entonces vamos a empezar ya con el desarrollo de lo que es diagnóstico y algunos temas ya más puntuales a nivel de cómo son las empresas en Colombia, los tipos de empresas, también para que se ubiquen un poco ustedes y puedan pensar y mirar. Quité un momentico la presentación porque me dio la impresión que alguien había ingresado a esto. Es para que ustedes empiecen a pensar en cómo está estructurada su idea de negocio, o para que empiecen a pensar cuál es su idea de negocio, pues que podrían desarrollar. Igual, no necesariamente esta estructura que ustedes van a hacer va a ser la idea de negocio que van a trabajar durante todo el desarrollo de la formación. Sería lo ideal que todo el desarrollo de la formación desde el principio cogieran una sola idea de negocio. Pero ¿qué pasa? Ustedes tienen un énfasis en agrícola y un énfasis en pecuario. Ustedes pueden empezar a trabajar una unidad productiva con el énfasis en lo agrícola, pero después se dan cuenta que cuando ven la competencia pecuaria, se dan cuenta que les interesa ese tema y le podrían a su idea de negocio trabajar también esa parte. O simplemente que prefieren hacer un trabajo hacia el sector pecuario. O al contrario, empezaron con el pecuario y cuando ven lo agrícola se dan cuenta que les gustaría trabajar el sector agrícola. O puede pasar otra cosa, que tenga una unidad productiva donde haya el doble propósito en el sentido que tengan actividades agrícolas y pecuarias. Eso con respecto a lo que es la unidad productiva. A las técnicas, a las competencias técnicas de la unidad productiva y a la idea de negocio que ustedes van a empezar a desarrollar o van a esto. ¿Qué pasa también a veces? A veces durante todo el proceso de formación hacen y construyen todos los trabajos en los documentos sobre una idea de negocio. Y cuando terminaron la formación, esa no fue la idea de negocio en que ustedes van a trabajar. No importa, aprendieron el proceso. La propuesta es que siempre hagan los trabajos sobre una idea de negocio. Hay otras personas que cada competencia la hacen con una idea de negocio diferente. Eso también es válido. ¿Por qué? Porque la idea es que ustedes aprendan a hacer el proceso. Entonces, todas las ideas son válidas. Pero pues muy interesante cuando desde el principio cogen una idea de negocio y empiezan a desarrollarla, porque al final de la formación van a ver el avance de lo que ustedes tenían al principio, cuando no tenían la base teórica ni técnica para el desarrollo de la
de la idea de negocio, y cuando también ustedes ya vieron una primera parte donde ustedes también ya trabajaron de pronto alguna idea de negocio, entonces pueden seguir con esa misma. O sea, es como las diferentes propuestas a partir de lo que ustedes pueden trabajar, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué decimos aquí? Que la implementación de iniciativas de gestión y toma de decisiones para el desarrollo empresarial exige el conocimiento de una empresa. ¿Qué quiere decir que exige el conocimiento? No que ustedes ahorita que están iniciando, básicamente porque están iniciando, apenas llevan 2 meses y medio de un proceso de formación, ya tengan todas las bases técnicas para conocer la capacidad operativa y para definir cómo es la idea de negocio donde ustedes están, cómo es la finca de sus papás, cómo es eso, así hayan vivido toda la vida allá, pues tienen unas ideas generales, pero todavía no tienen la minucia a nivel de lo que debe ser en términos administrativos y financieros, ¿no es cierto? Y también de pronto técnicos, porque ustedes en el desarrollo de sus competencias técnicas empiezan a ver nuevas modalidades de hacer las cosas. Que ustedes sembraban un árbol y que ahora pueden hacer un injerto y pueden dar una opción de algo más interesante de lo que tenían. Que ustedes estaban haciendo producción abierta y que ahora se les ocurre que la pueden hacer bajo invernadero. Cosas así que, entonces, ¿qué es lo que pasa? Por eso aquí dice, exige el conocimiento de las condiciones en su capacidad operativa. Ustedes tienen el conocimiento básico, pero en el desarrollo del proceso de formación van a encontrar nuevas oportunidades y van a encontrar nuevas formas de hacer que esa capacidad operativa que tienen sus ideas de negocio o que tienen las fincas de sus papás o las fincas de ustedes se pueden expandir. Entonces, vamos a mirar en este proceso cuáles factores son los claves o los importantes en la definición de esa idea de negocio. Como ustedes se dan cuenta, cuando yo les voy hablando, yo tengo la diapositiva y yo no, casi nunca la leo al pie de la letra completa, sino la tengo ahí como una referencia para irles contando de lo que se trata, ¿no es cierto? Igual, terminando la clase, les paso la diapositiva al grupo y espero que mañana pues ya estoy ordenada con ustedes y con mis otros aprendices, entonces ya espero mañana poderles subir la grabación. La grabación de la clase pasada ya está y creo que les compartí las diapositivas. Entonces, terminando la clase, a más tardar mañana, les comparto la diapositiva, pero vuelvo y les digo, la diapositiva es una referencia que no me gusta estar leyendo, pues tiene bastante información y no me gusta leerla al pie de la letra. Pero hay unos momentos en que sí pido de favor que me ayuden a leer o eso, pero lo que quiero es tener un punto de referencia a partir del cual yo les puedo contar lo que se quiere, y porque es que acuérdense que estas explicaciones con el material que ustedes leen de la formación, el material de apoyo, son las que van a servir de base para la construcción de la evidencia, ¿no es cierto? Entonces, acuérdense que vamos a hacer es un taller y en el taller me están diciendo, bueno, ¿cómo va a hacer usted diagnóstico? Entonces, ya tiene usted una idea de negocio, ¿cómo vamos a hacer diagnóstico? Me está diciendo, usted debe tener un conocimiento base, ojalá muy bueno, pero si no, al menos un conocimiento base de esto. Van a mirar cuáles son las variables a las que les interesa ponerle más atención. Si alguno tiene alguna pregunta, por favor, empiece a hablar y yo me callo, porque es que yo aquí con la forma como tengo la presentación, yo no veo si me levantan la manita o no, y no tengo la doble pantalla ahorita. Ya espero para la otra sesión ya tener las dos pantallas y ahí sí poder visualizar si alguien tiene alguna pregunta. Y si no, simplemente empieza a hablar, yo me callé de perdón, instructora, necesito hacer una pregunta de lo que yo voy hablando. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo? Señora. Sí, ¿Sí? señora. Bueno, entonces ya me están entendiendo lo que queremos hacer, ¿no es cierto? Entonces, con el desarrollo de las sesiones de Profe, clase, ¿cómo? según lo que has dicho, o sea, lo que yo he entendido es que esto es como una continuación de la creación de la empresa que ya pues veníamos como trabajando. Claro, claro, es la continuación, pero entonces vamos a empezar a desarrollar otros instrumentos
para que ustedes Diferentes, o empiecen, sea, como sí, otros otros puntos diferentes. instrumentos diferentes y otras formas diferentes de hacerle análisis desde el punto de vista administrativo y irle metiendo componentes, porque es que la idea es que ustedes al final de su proceso de formación tengan una unidad productiva con todos los elementos administrativos y técnicos que ustedes puedan aplicarle finalmente para que esas unidades productivas sean más eficientes. No quiere decir que ahorita no sean eficientes. Lo que pasa es que la propuesta es que a partir de empezarle a aplicar el conocimiento técnico desde lo administrativo, desde lo agrícola y de lo pecuario, sus unidades productivas puedan mejorar. Si es una idea de negocio, la puedan poner en práctica con mayor certeza, que siempre tenemos un elemento que es el elemento del riesgo, ¿no es cierto? Eso siempre lo tenemos que tener en cuenta. Pero también entonces ahí aprendemos ante ese riesgo qué trabajo debemos hacer para minimizar esos riesgos. Entonces sí, es seguir con la Instructora, idea qué que usted... pena, una Señora. pregunta. Pero si yo quiero escoger otra empresa para hacer esta actividad, ¿puedo o tiene que ser Sí, necesariamente la que... ya les había dicho. Ustedes pueden hacer, lo pueden hacer de diferentes formas. Con la que traían, pueden hacer cada competencia con una empresa diferente, con un proceso diferente dentro de la empresa, cada competencia. Pueden hacer la trazabilidad de todo el proceso de formación con la que empezaron al inicio y terminar con ese, ¿sí? Cada competencia la pueden manejar con un proceso diferente o con una empresa diferente. ¿Por qué? Porque ustedes lo que están haciendo es desarrollar habilidades para hacer este proceso. Entonces lo pueden hacer con diferentes empresas, con diferentes ideas de negocio, que es muy interesante cuando la hacen con la misma, porque al final, cuando estemos en guía 12, fase de evaluación, se va a ver la trazabilidad del cómo empezaron ustedes su idea y cómo la van a dejar sustentada de cierta forma con todos los elementos teóricos y prácticos que vieron en las competencias técnicas y a partir de las competencias transversales. ¿No es cierto? Porque las competencias transversales las vemos. Las transversales son supremamente importantes. Las transversales no es que, ay, no, es que tenemos derechos humanos, no, qué pereza, pues eso, ¿qué tiene que ver los derechos humanos con esto? Que tenemos la del derecho al trabajo y eso, no, pero eso a nosotros, ¿eso en qué nos afecta? Esto, que no, que tenemos ciencias naturales, pero ¿para qué vemos ciencias naturales nosotros y lo que nosotros queremos? Pero si ustedes empiezan a mirar de esas transversales están completamente ligadas a su proceso de formación y cómo las van a poder implementar y cómo pueden. Entonces, cuando hable del derecho al trabajo, si yo estoy viendo dentro de mi ejercicio que yo voy a necesitar talento humano, cómo voy a hacer yo para procurar que ese talento humano que está conmigo, que está trabajando conmigo, esté en unas condiciones de ojalá pudiéndole hacer el pago de seguridad social, ojalá pudiendo, y si no, ¿cómo voy a hacer entender yo cómo en un momento dado tengo este proceso así y que yo tengo que llegar a tener mi empresa allá más adelante en mi meta, donde yo tenga las personas y yo esté asegurado en el Sistema General de Seguridad Social en Colombia y yo tenga ese respaldo y pueda tener a mis trabajadores con sistemas que le aseguren sus riesgos, que le minimicen sus riesgos cuando está trabajando. Entonces, cada competencia transversal tiene su razón de ser. Cuando estamos hablando de matemáticas, a veces a nosotros se nos olvida hacer las cuentas y se nos olvida cómo sacar un porcentaje. Entonces, yo necesito que el 30% del área que yo tengo, de mi hectárea, esto lo tengo con un pasto y el otro 30 lo tengo con no sé, con aromáticas. Estoy diciendo cosas así como pues, lo que me ocurre. Entonces, ¿cómo hago para saber cuánto es el 30% de una tarea? Y a veces a mí en matemáticas ya se me olvidó sacar un porcentaje. Entonces, la competencia de matemáticas me va a servir para esto, del área que yo tengo en mi terreno para saber en qué porcentaje voy a tener la vivienda de mi finca, en qué porcentaje voy a tener. Y esos detalles sencillos que uno dice, uy, pero ¿para qué nos meten matemáticas?
Es una matemática sencilla y básica, pero que me va a Profe, ayudar a tomar decisiones, señora. yo tengo Señora, dos duditas. La a ver, primera es misma si que no, esta es la sino dos. primera, si esta es La la primera primera que... actividad. Lo que pasa es que es la primera clase a la que me puedo conectar. Entonces quería saber Ujú. si es la primera actividad. Sí, señora, de este año es la primera evidencia que vamos a hacer. Estuvimos en ¿Y una clase cuándo donde se debe estuvimos entregar? el 15. La vamos a Ok, desarrollar entre hoy y la semana entrante 2 sesiones que van a ser el martes o miércoles o jueves. Les aviso el lunes. Eso depende de una listo. programación que me dan a mí. Entonces, vamos, lo que yo les digo, igual, hacemos clase hoy, martes y miércoles o miércoles y jueves. Pero el viernes yo voy a estar disponible y el sábado eventualmente también si tienen alguna duda, ¿para qué? Porque para cuando ustedes están desarrollando están desarrollando, leyeron el material de apoyo, bueno, estuvieron en clase o los que no estuvieron, después miraron la grabación, dicen, no, pero ¿cómo hago esto? Entonces, ¿para qué? Para evitar devoluciones, para tratar de garantizar que la evidencia se entregó y que esa evidencia sea la que ya quede y no estar en los procesos de devolverla igual van a tener yo siempre la dejo con 3 oportunidades. Con 3 oportunidades, ¿por qué? Porque para no tener que estar ampliando fechas. La idea es no tener que estar ampliando fechas. Oportunidades es que la entregan dentro de la fecha establecida y si la devuelvo con alguna observación, la puedan volver a subir, pero no quede desfasada. O sea, eso no implicaría que yo tengo que abrir fechas más adelante, sino que vayamos entregando y que a ustedes les vaya quedando todo al día. ¿Listo? Profe, una Entonces, preguntita. señora, eran 2 preguntas, la chica que había dicho que no había venido a clase, la primera pregunta, la segunda, ¿cuál era? Y después ya la oigo. Tranquilo. No, profe, la segunda era la fecha, pero se las Bueno, pregunté ahora de una vez sí, las dos. ahora sí, Ya. la otra compañera, una preguntita me dijo. Profe, lo que pasa es que nosotros en la primera sesión hicimos un taller de, si no estoy mal, se llama los mirlos, ¿sí? Pero Sí, entonces, con lo que nos estaba diciendo de lo del plan de, pues de lo que vamos a hacer, siento que, o sea, tiene mucho que ver con eso que hicimos. sí. Que ver, o sea, podemos, digamos, como guiarnos también por ahí. Claro, claro, por eso les estoy diciendo, ustedes tienen varias opciones. La primera opción es seguir la secuencia con el trabajo, con los trabajos que hicieron en fase 1, ¿sí? Sí, señora. Y la segunda opción es coger un tema completamente diferente y hacer el trabajo sobre un tema completamente diferente, que lo pueden hacer así y que en cada competencia podrían trabajar un tema diferente, porque la idea es que aprendan el proceso, ¿sí? Ok, Recojan la habilidad para aprender cómo se hace el proceso, que es muy interesante cuando desde la primera, o sea, primera fase, lo que hicieron, la desarrollen y lleguen a fase de evaluación guía 12, que es la última que ven el año entrante a mitad de año, entre mayo y junio, sí, señora. y todavía siguieran porque ustedes después recogerían y mirarían este trabajo que hicieron al principio y ven el resultado y van a ver un avance bastante grande. Pero igual, esto es un proceso de aprendizaje y lo pueden apropiar de diferentes formas. Ah, Diferentes formas es utilizando diferentes ejemplos en cada competencia o en cada fase. ¿Sí me entienden? sí, Entonces, no señora. importa, lo pueden usar o pueden empezar con uno diferente. Listo, perfecto. ¿Listo? Señor. Bueno, entonces, está claro que yo las diapositivas las uso para tener como una referencia, pero no es para ponerme a leer tal cual, porque miren que hasta ahora vamos en la segunda y ya llevamos 40 minutos de clase. Entonces, ¿qué es el ejercicio de diagnóstico en la gestión administrativa? Entonces, es un análisis que se recomienda que sea periódico. Es un análisis que el propósito fundamental es hacer una revisión del área administrativa, porque estamos hablando de
diagnóstico administrativo. Entonces vas a hacer una revisión del área administrativa, de las dependencias de la empresa, de los recursos. Y eso lo puedo hacer yo en forma periódica. Siempre, o sea, la propuesta es que nunca deje de hacer. Siempre esté pendiente de qué está pasando con mis procesos, qué está pasando con mi talento humano, cómo estoy haciendo la programación de las compras de los insumos, cómo estoy haciendo, y que hice un ejercicio de compras de insumos y me fue bien, entonces lo voy a seguir haciendo. O de pronto comprar insumos del sector agrícola no es lo mismo que comprar insumos para el sector pecuario, entonces me toca hacer el proceso un poco diferente. Que el talento humano que trabaja en el sector agrícola de pronto es diferente o lo tengo que hacer, le tengo que manejar unos horarios diferentes al talento humano que está trabajando en el sector pecuario, que de acuerdo a los climas o eso, todos esos factores que me influyen. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Es un proceso que tengo que hacer de manera continua. Revisar los procesos de mi empresa es un proceso continuo. Es un ejercicio que nos facilita hacer, tomar decisiones, también nos sirve para el proceso de toma de decisiones. Si yo lo hago, pero si yo llego y hago un diagnóstico aquí al final y dentro de un año vengo y reviso, venga a ver qué fue lo que yo hice durante todo el año, pues de pronto había cosas que yo hubiera podido ajustar y no las ajusté en su momento. Eso que me garantiza también un manejo de recursos más eficientes. Vuelvo y les digo, si tienen alguna pregunta me van interrumpiendo. Entonces, nos devolvemos al concepto de qué es una empresa o qué es una organización, que fue lo que vimos la vez pasada, ¿no es cierto? Entonces, es un conjunto de personas, la organización como tal, que persiguen un objetivo común. Para eso disponen de unos recursos. Puede ser un conjunto de personas o puede ser una persona, a partir de la idea de una persona, ¿no es cierto? Y lo que nos está diciendo es que tenemos unos recursos y vamos a tener unas metas. Entonces, en las empresas o en las organizaciones vamos a tener definidos roles. Y yo en ese tema de los roles a veces digo, miren, hay empresas que tienen una sola persona, pero esa persona hace muchos roles. Entonces, les voy a poner el ejemplo de una tienda y después voy a tratar de ubicar un ejemplo con una unidad productiva del sector agrícola y pecuario. Entonces, un señor de una tienda es un señor que hace todos los roles y es un empresario y no se ha dado cuenta a veces que es un empresario. ¿Por qué? Tiene la tienda y ¿qué hace? Lleva las cuentas, entonces hace el rol de la gestión contable y financiera. Es el que hace las compras, el que define las compras, el que define los suministros, el que define a quién, quiénes son sus proveedores. Es el señor que hace el rol de atención al cliente y es una sola persona, ¿no es cierto? Entonces, cuando nosotros hablamos, es la persona que define los precios. Entonces, que compra el bulto de arroz en 100 pesos y sabe que cada bulto, que cada libra de arroz que la va a vender por libras y que cada libra de arroz la debe vender en 50 pesos para que le quede una ganancia. Que tiene claro que cuando compra y vende algo, compra y vende y de eso le debe quedar una ganancia. Entonces, es el gerente porque es el que toma decisiones, es el de la parte de atención al cliente porque es el que atiende a los clientes que van a la tienda, es el dueño o es el gerente general, es el de suministros, es el de contabilidad porque es el que lleva las cuentas y eso. Entonces, es un señor de una tienda, es un súper empresario que a veces no se ha dado cuenta que su tienda es una empresa y que la debe empezar a manejar como empresa. Profe, Con perdón, las le unidades interrumpo. productivas, señora. Que si puedes aceptar a una compañera, por favor, que se Sí, le sí, salió claro, claro. Sí, por eso les digo que interrúmpame porque es que, pero aquí no tengo a nadie pendiente para entrar. Ah, bueno, ya escribió por el grupo. María Pero, José Hernández sale el nombre. pero no tengo. No Profe, pues tengo a nadie. a mí me aparece admitir y yo le doy a admitir, no sé si... Ah, bueno, ayúdeme usted con eso. Listo. Listo, profe. Por favor, colabóreme con eso. ¿Listo? Listo.
Bueno, Le agradezco que me colabore con eso. Entonces, ahí ya volvieron a ver la presentación. señora. Bueno, entonces le estaba poniendo el ejemplo de la tienda, ¿no es cierto? Para definir qué es una organización, ¿no es cierto? Entonces le estaba poniendo, entonces les voy a poner un ejemplo, vamos a ver si me funciona, porque lo que yo les digo, yo soy capaz de mirar una empresa del sector agrícola y pecuaria que esté funcionando y hacerle análisis y diagnóstico, pero a veces cuando voy a dar los ejemplos espero que estén acertados, porque pues yo no manejo el sector. No es muy fuerte el sector agrícola y pecuario, muy fuerte es la administración de esas empresas y hacerle una evaluación a esas empresas, pero digamos, pero entonces voy a tratar de poner ejemplos, a veces espero que sean acertados. Entonces, yo les digo, un señor que tiene una producción de marranitos. Entonces, esto tiene en el sector pecuario y dice, bueno, yo voy a tener una producción de chanchitos, de marranitos. Entonces, el señor, él les empieza a dar comida, compra dos, tres marranitas, las pone que en aumento. Entonces, él sabe que dura tanto tiempo en la marranita, en tener sus marranos, y nacieron los marranitos, entonces que los va a vender. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Bueno, entonces el señor sabe que le tiene que dar comida, sabe todas las actividades y él mismo es el que las hace. O a veces las hace él y tiene una persona también que le ayude. Sabe que tiene que limpiar los establos porque si no los animales se le enferman. Saben que cuando la marranita parió los marranitos, le tiene que poner de pronto una droga para garantizar que, pues, que no tenga infecciones. No sé, eso yo supongo que es así, ¿no es cierto? Entonces, esa persona hace una cantidad de cosas y no se está dando cuenta, y eso nos pasa con mucha frecuencia en nuestras unidades productivas, que nosotros no nos damos cuenta que eso es una empresa y que la estamos manejando como una empresa, pero sin toda la técnica necesaria, y de eso se trata esta formación, de empezar a ponerle una técnica y una lógica administrativa a lo que estamos haciendo en nuestras unidades productivas. Entonces, yo tengo la producción de mis marranitos y los vendo y eso, y me va súper bien. Y por lógica soy capaz de hacerlo, ¿no es cierto? Por lógica, por experiencia que tengo mucho tiempo y eso. Pero si yo le empiezo a poner una lógica y un orden en lo administrativo y empiezo a decir, bueno, de esto, y a mí me queda plata. Finalmente vendí los marranitos, volví esto y pasó el tiempo, y en un tiempo determinado que yo tenía pensado, me fue bien y me fue bien con mi negocio y eso. Y entonces yo digo, bueno, yo estoy pagando mi seguridad social con eso. Yo estoy asegurado en el Sistema General de Salud, como dice la legislación colombiana. Eso no importa, yo mejor sigo en el régimen subsidiado. Sí. Entonces después digo, oiga, pero mi familia, yo todo lo que me gano, me lo gasto y no es una reserva, eso está bien. Y eso, entonces, es empezar a pensar en esas unidades productivas como algo, como una empresa. Entonces, que yo tengo este establo, no sé si se llame así, donde tengo los marranitos, ¿será que lo puedo tecnificar? ¿Será que le puedo poner unas mangueras para poder hacer el lavado y el aseo de una forma más eficiente? ¿Será que? Entonces, empezar a ponerle desde lo técnico que ustedes aprenden y desde lo administrativo que también están aprendiendo, empezar a ponerle una lógica para que esas unidades productivas puedan empezar a ser más eficientes. Esa es la propuesta de lo que vamos a hacer en el transcurso de toda la formación, que ustedes ya lo empezaron a hacer. Entonces, ¿qué nos dice? Que empecemos a mirar nuestras actividades como una organización empresarial, que es lo que les estoy mostrando aquí en la definición. Una organización empresarial donde yo empiezo a decir, bueno, yo soy el jefe, mi hijo que trabaja conmigo o mi hijo que trabaja conmigo va a ser las veces de jefe y va a ser el que me va a ayudar a tomar las decisiones. Vamos a trabajar en equipo, y entonces ahí ya empiezan a trabajar. Siempre lo han hecho, pero si lo empiezan a pensar como empresa, entonces empiezan a definir roles y empiezan a decir, bueno, hijo, entonces yo soy el que voy a definir, yo soy el que tengo experiencia, dice el papá, y yo sé que esta raza de animales es la que se adapta mejor acá. Y entonces el chico dice, sí, pero yo estoy estudiando gestión agroempresarial y de acuerdo a lo que me están enseñando,
podemos explorar otras cosas. Y entre los dos toman decisiones y ahí ya están empezando a trabajar más como empresa. Entonces, empezar a hacerle entender a los miembros de su familia que la unidad productiva donde ustedes están o que es de ustedes o a sus jefes cuando ustedes están trabajando a órdenes de otra persona, los que ya están trabajando en el sector agrícola pecuario, a empezarles a entender que las decisiones que se van a tomar puedan ser pensadas de otra forma para empezarle a dar el nombre de empresa a mi unidad productiva. Que la empresa sea grande, que la empresa sea pequeña, que sea una microempresa, que sea una unidad productiva pequeña, no importa, pero empezarle a dar elementos. La propuesta es empezarle a dar elementos a través de lo que yo empiezo a manejar y de la forma como yo tomo las decisiones, empezar a darle elementos de empresa, darle el calificativo de empresa, decir, ¿quiénes trabajamos aquí? Ah, aquí trabaja mi papá, mi mamá y yo. Ah, ese es el talento humano. ¿Qué tenemos? Tenemos un galpón, tenemos una huerta donde sembramos hortaliza. Ah, entonces ahí tenemos algunos recursos. ¿Qué estamos haciendo? Labores operativas. Entonces, mi mamá, que es la que nos ayuda a cocinar, que mi mamá, que es la que nos ayuda a tener ordenada, que cuando llegamos nosotros de las labores es la que nos atiende. Ella es un talento humano súper importante dentro de la organización, no la podemos dejar allá como aislada, no, empezamos a integrar como parte de la organización y de la empresa que nosotros tenemos. Ah, no, es que ella es la que cocina y le lleva la comida a los obreros, pues eso tiene un trabajo que es súper importante y vamos a tratar de empezarle a dar valor a esos elementos. Entonces es que todo lo que nosotros tenemos y todos los recursos que tenemos a disposición los empecemos a cuantificar, los empecemos a definir y a entender y a asignar dentro de los diferentes procesos de la empresa esos recursos donde a qué parte o a qué proceso pertenece. ¿Me están entendiendo? Sí, Y señora. así podemos visualizar nuestra unidad productiva como una idea de negocio o como una empresa. ¿Listo? Que es la propuesta, ¿no es cierto? ¿Están de acuerdo con eso? Señora. Bueno, Sí, entonces señora. vamos a ver a nivel general en Colombia, las empresas se clasifican de muy diversas formas y eso sí va a ser muy rápido, esta lectura por ahí hasta la 13, la vamos a hacer más bien rápido. Entonces, de acuerdo a la propiedad, entonces hay organizaciones públicas, privadas y mixtas. ¿Cuáles son las organizaciones privadas? Las que tienen capital o que todos los recursos son de personas como nosotros, de personas que nosotros llamamos personas naturales o de empresas. ¿Qué es una persona jurídica? Es cuando ya está conformada una empresa, que yo me asocio con otra persona y ponemos la finca Los Lirios y decimos la finca Los Lirios, la finca Las Margaritas, las fincas, bueno, el nombre que le quieran poner y eso ya es una empresa y es una unidad que se maneja como empresa y las compras las vamos a hacer a nombre de esa unidad productiva y eso, entonces eso es una unidad, eso es una organización privada que ya tiene una razón jurídica. O si no, una privada que somos nosotros, Adriana Barrera, Juan Pérez, Federico Gutiérrez, el nombre que sea de cualquiera de nosotros. Entonces, nosotros somos personas, organizaciones privadas, que el capital, que la plata, que los recursos son de nosotros, de nadie más. Ahora, las públicas es cuando los recursos de las empresas son del sector público, o sea, del gobierno. Eso quiere decir organizaciones públicas, que los recursos con los que se alimenta la empresa son del sector del gobierno. Y las organizaciones mixtas es donde hay asociación entre particulares y el gobierno, empresas que aporta el gobierno y que aporta el privado y eso se vuelve una organización mixta. Entonces, según clasificación de las empresas en Colombia, de acuerdo a la propiedad, privadas, públicas y mixtas. Ahora, según la destinación de los recursos y la utilidad. Entonces, organizaciones con ánimo de lucro, organizaciones sin ánimo de lucro. Organizaciones con ánimo de lucro son las que siempre buscan generar recursos para los socios. Beneficios que se reparten de acuerdo a como cuando hicieron o pensaron en la empresa,
cuando generamos una renta o tenemos unas ganancias, definimos cómo vamos a repartir esos recursos. Y hay otras asociaciones o organizaciones que se llaman sin ánimo de lucro. Sin ánimo de lucro no quiere decir que no produzcan, sino que los beneficios no buscan generar más ganancia para los particulares, sino que los beneficios de esas organizaciones se usan para reinvertir, para que la empresa siga creciendo o para invertir en procesos sociales que hay alrededor de la empresa. Eso quiere decir que son sin ánimo de lucro. No es que no produzcan renta. Siempre las empresas producen renta, porque si no, no serían empresas. Sino que en las con ánimo de lucro, la renta la define en qué la va a gastar. O sea, en la ganancia, cuando yo digo renta, estoy hablando de ganancia. ¿En qué la voy a gastar? Yo defino como dueño de la empresa si la gasto en reinvertir, o si me voy a vacaciones con ella, o si se la regalo a mis hijos para que vayan a estudiar, lo que yo quiera hacer. La sin ánimo de lucro, que dice, la renta se utiliza para reinvertir o para hacer acción social. Digamos, esa es la diferencia. De acuerdo a su tamaño. Entonces dice, a partir del decreto 957, las organizaciones empresariales se clasifican, esto sí lo estoy leyendo tal cual, por su tamaño de conformidad con el nivel de ingresos, medidos en unidades de valor tributario que se llaman VT, según las actividades económicas a que se dedican. El valor en pesos de la VT cambia cada año. Eso sale un decreto y cada año van a decir cuánto es el valor de la VT. Eso lo sacan a partir de que, ay, esto se me olvidó actualizarlo porque esto es de una información, bueno, cuando se la suba yo se lo actualizo con el valor del VT de este año. ¿Listo? Entonces, de acuerdo a eso, dice, las empresas se dividen en microempresas, pequeña empresa, mediana empresa y gran empresa. Entonces, se dividen en comerciales, industria, manufactura o servicio. Ahorita más adelante vamos a ver, de acuerdo a la actividad, qué es una empresa comercial, qué es una empresa manufacturera y qué es una empresa de servicios. Entonces, una empresa, una microempresa, 44.769 VTs. Entonces, ahí está la clasificación. Entonces, eso se coge, se multiplica por el valor que mañana les voy a actualizar a 2022, entonces por 38.004 pesos, entonces multiplican esto por 34.008 pesos para el 2022 y ahí me da, mi empresa es una microempresa, mi empresa es una pequeña empresa, mi empresa es una mediana empresa, mi empresa es una gran empresa, haciendo esa conversión. ¿Alguna pregunta había por ahí? También podemos definir el tamaño de las empresas por el número de empleados. Consideramos una microempresa de 1 a 10 empleados que el nivel de activos en salarios mínimos mensuales sea de 1 a 500 salarios mínimos mensuales legales. O sea, diciendo esto, casi me atrevo a decir con mucha certeza que la gran cantidad de empresas en Colombia son microempresas, porque pensemos en una empresa que produzca en términos de 500 salarios mínimos legales vigentes. O sea, muchísimas empresas son microempresas, después viene la clasificación. Además, empresas que tengan la capacidad, una empresa que ya tenga la capacidad de tener 10 empleados con todas sus prestaciones, con toda su normatividad vigente en lo legal, con relación a la contratación, eso es una empresa ya bastante grande, es una empresa ya bastante fortalecida. Pequeñas empresas, en términos económicos, esto es lo que dicen. Después vamos a, en algún momento voy a hacerles unas reflexiones en algún momento de alguna de las competencias. Tal vez cuando trabajemos la competencia de talento humano vamos a mirar este tema, qué tan real es, ¿no es cierto? O qué tanta capacidad tendremos nosotros, por ejemplo, de tener 3 empleados pagándoles el salario mínimo legal vigente. Entonces ahí es donde tenemos como algunas contradicciones y vamos a decir, bueno, nosotros somos capaces de sostener una empresa así o no.
Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Acuerdos con los empresarios, acuerdos con las personas que trabajan conmigo. Bueno, yo puedo tenerlos, pero de pronto no estoy en capacidad de darles todo lo que el Sistema General de Seguridad Social me pide y eso. Pero eso lo vamos a ver en una competencia más adelante. Pequeña empresa, mediana empresa, gran empresa, más de 200 empleados, mediana entre 50 y 200, pequeña de 11 a 50 y microempresas de 1 a 10 empleados. Esas son clasificaciones que a nivel de la teoría general de la economía en Colombia nos la tienen clasificadas así, según el régimen jurídico al que pertenece. Entonces son las normas. ¿Cuál es el régimen jurídico? Las normas, las disposiciones para la conformación de esas empresas. Entonces, ¿qué tipo de empresas tenemos? Tenemos sociedades limitadas. Entonces es cuando nos unimos varias personas y la responsabilidad de los socios se limita únicamente, la responsabilidad con respecto a la empresa, ¿no es cierto? Se limita únicamente hasta el valor de sus aportes. Entonces, yo me reúno con le voy a hacer el ejemplo, y tiene entre 1 y 10 socios. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos por ahí un niño que nos está poniendo atención, ojalá aprenda bastante. ¿Qué pasa? Tenemos ¿qué? La sociedad limitada. Entonces, dijimos, entre la sociedad, los recursos van, la responsabilidad mía está limitada hasta los recursos. Entonces, yo invierto 100 pesos en esta sociedad y mi compañero invierte 500. Entonces, en todas las actividades que tiene la empresa, mi compañero va a responder hasta por 500 pesos y yo voy a responder hasta por 100 pesos, hasta lo que valen los recursos o mis aportes. Voy a responder. Responder en términos. Entonces, no es los 500 y los 100. Entonces, si la empresa vale, bueno, voy a poner una cifra más fácil de manejar. Vamos a poner 100 y 25, 75 y 25. Entonces yo respondo hasta el 75%, el que puso 75 pesos responde hasta el 75% de todas las obligaciones que se adquieran, de todas las compromisos que tenga la empresa en caso eventual de que haya una liquidación de la empresa. Yo respondo hasta con el 75%, pero a partir de lo que yo invertí. No es que yo antes de la sociedad tenía una casa y tenía una finca y en mi sociedad puse el 75% de lo que vale esto, entonces que con mi casa y con mi finca voy a responder. No, yo respondo a partir de la cantidad de plata, de los recursos que yo puse. Eso quiere decir una sociedad limitada. Ahora, una sociedad por acciones simplificadas, SAS, que están muy de modas. Es una empresa que se puede constituir por una sola persona o por varias personas. Esas personas pueden ser naturales, como somos nosotros, nuestro nombre, identificación, somos personas naturales, o por empresas. O sea, yo, Adriana, me puedo asociar con la empresa Los Pepitos. Y esa empresa Los Pepitos ya está conformada, tiene cámara de comercio, está legalizada y vamos a hacer una actividad donde nos vamos a conformar los dos. La sociedad por acciones simplificadas es una sociedad donde la responsabilidad se limita al capital que cada uno aporta. Entonces, yo puedo tener, antes se llamaba, bueno, no vamos a hablar de antes. Ahora entonces yo tengo una SAS pero entonces lo que yo certifico en la constitución de la SAS es hasta ahí donde yo respondo. Entonces, no necesariamente me tengo que asociar. En la limitada yo me asocio. En esta no hay necesidad de que me asocie, pero siempre respondo de acuerdo al capital que yo aporté, a los recursos que yo aporté. Ahora, las sociedades anónimas y las sociedades por acciones simplificadas. La anónima es una entidad mercantil capitalista donde el capital se divide en acciones. O sea, yo digo, voy a aportar 100 pesos. Y aquí la acción, vamos a definir en la constitución de la empresa, los socios, vamos a definir que la acción vale 50 pesos. Entonces, si yo aporto 100 pesos, entonces yo estoy aportando, voy a comprar 2 acciones. O sea,
los recursos con los que yo empiezo, lo convierto en acciones, lo unifico a acciones. Y entonces yo digo, bueno, yo voy a aportar 2 acciones, el otro va a decir, yo aporto 5 acciones, el otro yo aporto 7, eso. Entonces, por eso hay socios mayoritarios y hay socios minoritarios. Los socios limitan su responsabilidad al monto de sus aportes también, no comprometen su patrimonio familiar y se rigen en la denominación de las empresas, siempre está diciendo Finca Los Laureles S.A. Quiere decir que es una sociedad anónima, donde los socios, los recursos, al iniciar sus aportes, los volvieron acciones y ellos tienen la cantidad de acciones correspondientes a sus aportes. Las por acciones simplificadas, entonces, es una sociedad donde también se reúnen personas naturales con personas jurídicas. Se caracteriza porque el proceso de constitución es más fácil que la sociedad limitada, que la sociedad por acciones. Es una sociedad que es muy beneficiosa a nivel de costos bajos con respecto a la parte tributaria, a la DIAN, a todo lo que regula el nacimiento de empresas. Entonces, estas por acciones simplificadas tienen muchos beneficios para esa parte cuando es la constitución de la empresa. Sociedades de régimen especial. Entonces, sociedades de régimen especial son sociedades como asociaciones, como las cooperativas, como que tienen regímenes especiales donde la renta, la distribución de la renta se hace de una manera diferente, donde el lucro no es, el lucro es para reinvertirlo dentro de la sociedad o sino para hacer acciones en beneficio de la sociedad. Entonces ahí es cuando nacen los fondos, nacen las cooperativas, nacen a ver, ¿cuáles fondos, cooperativas, las asociaciones. Y tenemos las sociedades en comandita simple o por acciones. Entonces, tenemos socios gestores o colectivos que administran y responden con su patrimonio y los comanditarios que aportan con su capital y solo responden hasta por lo que aportaron. Es una sociedad que no divide sus aportes en acciones, o sea, siempre es la cantidad del aporte es la que es, no la vamos a dividir en acciones. Y ¿qué más nos dice de estas sociedades? Lo más importante, que los socios gestores responden ilimitadamente y los comanditarios solamente hasta el monto de sus acciones. Eso es en el momento que ustedes vayan o quieran hacer una sociedad, pues nos tocaría ir a mirar la regulación de cómo se crea una empresa y eso. No sé si en contabilidad ya vieron algo de eso y si no en contabilidad van a tener como un aporte hacia eso, cómo se hace la conformación de ese tipo, de los diferentes tipos de empresa en Colombia. Según el nivel de aportes y participación, las empresas se dividen en sociedades de personas, en sociedades de capital y en sociedades mixtas. Entonces, en las sociedades de personas, el motivo central es el talento humano. La participación de ese talento humano y cómo el talento humano influye en el desarrollo de esas empresas. Las sociedades de capital, entonces definimos cuánto ponemos en pesos, cuánto es el aporte de nosotros y las volvemos acciones, que son las cuando volvemos sociedades por acciones. Y las sociedades mixtas se conforman por personas y su aporte de capital, como las limitadas, donde figuran las personas que conforman la empresa y cuánto aporta cada una de esas personas. Y la responsabilidad que tiene, que está limitada
O sea, que está limitada hasta el este. Después, de acuerdo a su objeto o actividad, por allá antes habíamos visto algo de esto. Entonces, comerciales. Entonces, son las que se dedican a hacer de intermediación comercial. Yo compro leche y vendo leche. ¿Qué hago? ¿Qué hago comprando leche? Yo soy la empresa que paso por todas las fincas recolectando la leche y hoy se la vendo a una empresa grande. Eso es una sociedad comercial. Yo soy una sociedad, otro ejemplo de sociedad comercial es un supermercado. Yo le compro a diferentes empresas y vengo y le vendo al por menor o al por mayor a las personas que vienen a eso. O sea, soy un intermediario en la comercialización. Las industriales o de manufactura son las que se dedican a la transformación de materias primas. Entonces, yo tengo una empresa, ejemplo de una empresa de, perdón un momentico, tomamos. El ejemplo más práctico, más fácil que siempre encuentro es el que hace empanadas. Entonces yo compro harina, arroz, aceite, carne y transformo esas materias primas en un producto y entrego empanadas. Para el sector de ustedes, agrícola, pecuario, entonces de pronto las empresas de lácteos. De pronto no, es un ejemplo. Entonces tienen su base, que es su hato lechero. Entonces ordeñan, sacan leche y le hacen el proceso para entregar productos terminados. Entonces entregan yogur, entregan queso, entregan mantequilla, entonces es una empresa de producción o de manufactura. Empresas de servicios. Entonces la actividad consiste en proveer funciones intangibles. Entonces, el caso de la empresa de transporte, en los casos de la educación, de la salud, son empresas de servicios. Entonces, vamos a pensar, en nuestro sector, ¿cuáles empresas serían de servicios? ¿Quién me podría dar un ejemplo? En el sector agrícola o pecuario. ¿Cómo es la pregunta, profe? ¿Qué pena? Pues es que estoy dando ejemplos de empresas comerciales, ejemplos de industrias de manufactura, y entonces les digo, bueno, las de servicios. Entonces dice, en los ejemplos generales que traigo aquí, entonces dice, son las que proveen funciones intangibles. Entonces dice, en el caso como el caso de la educación, el transporte, la asistencia médica. Entonces les pregunto, para una empresa del sector agrícola o pecuario que sea de servicios, ¿qué puede ser? ¿Qué tipo de empresa puede ser que haga qué cosa para que sea ubicada hacia lo que ustedes están estudiando? ¿Alguien podría darme un ejemplo? Podría ser la persona que recoge la leche en las fincas y la transporta hasta el lugar donde No, ese es hacen la comercial. recolección. Ese es comercial porque ayudan al proceso de comercialización. Un Mm, ejemplo podría ser asistencia técnica. Es un servicio, ¿no es cierto? De su sector. Entonces, asistencia técnica para la parte agrícola, para la parte pecuaria, podemos estar teniendo un servicio. Podemos tener una empresa de servicios de fumigación, que ustedes no sean los que hagan el proceso, sino le venden un servicio que es intangible, que les sirve para mejorar sus procesos de producción. Bueno, y así si podríamos sacar muchos ejemplos. Así rápido se me acaban de ocurrir estos dos. Lo que pasa es que me gusta tratar de dar ejemplos con respecto pues a cada formación, porque no es lo mismo que yo le esté orientando una clase de diagnóstico empresarial a los de administración de empresas, donde les tengo que dar ejemplos de todos los sectores, a la que ustedes o esta misma clase orientada a una tecnología de servicio al cliente, donde los ejemplos los debo dar orientados a eso. Me Profe, o gusta sea que tratar. ¿Cómo? ahí entraría, digamos, un ejemplo en caso tal, digamos, en las empresas cuando manejan mantenimientos y todas esas cosas, eso también Sí, sería. señora. Mantenimientos, por ejemplo, de maquinaria. Sí, señora. ¿Sí? Ujú. Eso, sí, señora. Sí. Que tienen que ver con su sector. Por eso es que yo les decía ejemplos que manejemos con el sector de ustedes.
que es la idea de ir manejando ejemplos que se acomoden a nuestro sector, que pues es lo que nos interesa, ¿no es cierto? Ahora, de acuerdo al sector productivo, la economía colombiana tiene 5 sectores productivos, que antes normalmente eran solo 3, y ahora manejamos 5 sectores productivos. El primer sector productivo es el sector primario. Dice, empresas, organizaciones que obtienen sus productos directamente de recursos naturales en procesos elaborados. Se consideran generadoras de materia prima no elaboradas o bienes consumibles directos. Entonces, aquí en este sector primario está gran parte de las empresas de ustedes, de sus unidades productivas. Ustedes producen frutas, ustedes producen leche, ustedes producen carne, producen, o sea, todo el sector primario, ¿sí? Del agrícola y pecuario. Y esos productos los venden y los comercializan después. Pero el sector primario, el de ustedes es, digamos, dentro de esta clasificación de acuerdo a la economía de los sectores productivos, ustedes con sus fincas y unidades productivas casi todas pertenecen al sector primario. Después podemos escalar al sector secundario. Entonces, están dedicadas a la elaboración y producción o producción industrial. Entonces, si yo estoy en el sector primario y produzco leche, que es la materia prima, me voy para el sector secundario. En el primario produzco la leche, en el sector secundario la transformo y empiezo a vender queso. Y me voy para el sector terciario y la comercializo. Entonces, si yo tengo una empresa de comercialización de productos lácteos, estoy en el sector terciario. Pero miren que ustedes pueden estar en los 3 sectores teniendo un mismo negocio, porque ustedes producen la leche, o sea, la materia prima, pertenecen al segundo sector donde la transforman y nos vamos al tercero donde la comercializan, ¿sí? Lo que pasa es que normalmente está nosotros nos enseñan que el sector primario es todas las empresas de esto, pero si nosotros miramos, bueno, pero es que yo estoy en un área donde yo puedo decir que yo pertenezco a los 3 sectores. Ustedes son un ejemplo clásico de eso. Después tenemos el sector cuaternario, y aquí ustedes también pueden pertenecer porque dice actividades económicas basadas en el conocimiento y la investigación y desarrollo. Ustedes van a ver unas 2 materias de investigación y desarrollo muy interesantes y ahí se van a dar cuenta cómo ustedes pueden aplicar procesos de investigación a este sector primario cuando ustedes están produciendo, cuando ustedes, por ejemplo, cambian sus formas de sembrar o cambian sus formas de tener una producción animal, cuando hacen cruces, entonces empiezan a hacer desarrollo e investigación y ahí ya nos fuimos para el sector cuaternario. Dice, es una información, es un sector donde se hace ya uso de alta tecnología. Es un sector. Estos sectores cuaternarios y quinario están, aunque llevan tiempo ingresando y esto, ustedes en muchas partes teóricas, en muchos documentos, van a encontrar solamente los 3 primeros sectores. El primario, el secundario y el terciario. Después entonces estamos el cuaternario, entonces investigación, ciencia y desarrollo. Y el quinario dice actividades económicas y fines de lucro. Entonces son las que ya estamos hablando de sociedades dedicadas al saneamiento básico, a la educación, actividades no remuneradas, actividades que tienen que ver con el bienestar y el desarrollo social o del entorno donde están las empresas. Esta pues está siendo desarrollada hasta ahora. Después, de acuerdo al ámbito territorial, entonces, ¿dónde están las empresas? Entonces, empezamos. Las locales son las empresas pequeñas, las que están en nuestro sector, las que nosotros conocemos y las que no tienen una capacidad de comercialización muy grande, que lo que producen lo comercializan y lo entregan muy rápido, pero como en el entorno inmediato. Después las regionales, entonces ya empieza a expandir sus
dijéramos, sus alas, a expandir su forma y su capacidad de actuar o de entrar en la economía de la región, que empieza a incidir en la economía regional. Entonces nos vamos ya a que no vendo solamente aquí en esta área de mi vereda, sino ya la saco y ya soy proveedor de todo el municipio, ya tengo la capacidad de entregar mi producto en todo el municipio, de comercializarlo y después me voy hacia una parte más grande, no estoy en el municipio, estoy en mi departamento, entonces ya son las regionales. Después las nacionales, cuando tengo capacidad de accionar y de llegar a nivel nacional con mis productos. Y las multinacionales, porque normalmente son las empresas que se conforman con empresas nacionales o con asociaciones de empresas grandes que surten el mercado nacional o que son empresas extranjeras que vienen y tienen un campo de acción, que el gobierno les permite tener campo de acción y de en nuestro territorio. Después, entonces vamos a hacer una revisión a qué es miramos primero toda como la estructura de los tipos de empresas que hay en Colombia. ¿Por qué vamos a mirar eso? Porque acuérdense que el trabajo que vamos a hacer es un taller. Acuérdense, porque esta explicación está orientada al desarrollo de la primera evidencia, que es un taller de diagnóstico. Entonces, primero tenemos que decir dónde estamos, qué tipo de empresas somos nacionales, somos locales, somos de producción, pertenecemos al sector primario, pertenecemos al sector secundario, qué es lo que estamos haciendo, cuáles son los recursos que nosotros tenemos para definir si somos así, si somos grandes, somos medianas, somos pequeñas, somos microempresas. Por eso es que miramos la clasificación de estas empresas. Entonces, después nos vamos a algo que se llama la estructura organizacional. Entonces, ¿qué es la estructura organizacional? Es cómo nosotros tenemos ordenados los recursos dentro de la empresa. Un minutico, me tomo un poquito de agua porque si no, ya estoy cansada de hablar. Me bloqueo para bajar esto. Entonces, la estructura organizacional, digamos que es una forma que tenemos desde la administración de mirar la empresa, de poner los recursos en diferentes partes. Entonces, que tenemos el talento humano en un espacio, que tenemos la parte de producción en otra parte, que tenemos la parte financiera, que tenemos... Entonces, es como las áreas o los diferentes procesos que nosotros tenemos dentro de la empresa. Y normalmente lo esquematizamos con algo que se llama un organigrama, donde decimos aquí funciona la parte operativa, aquí funciona la parte administrativa, aquí funciona la parte comercial, aquí funciona la parte contable y financiera, que normalmente son las que nosotros definimos en la estructura. Ay, espera que se me trabó esto. ¿Me están viendo la diapositiva, no es cierto? Sí, señora. Sí, señora, pero Sí, la bueno. de la estructura organizacional. Bueno, no, ya la pasé a la otra. Seguimos con la estructura organizacional. Entonces, esa estructura organizacional o este organigrama que ustedes de pronto este grafiquito lo han visto en algunas partes, ¿no es cierto? No sé si lo hayan visto o no, y si no, pues después se lo enseño a diseñar. Lo vamos a aprender a diseñar. Entonces, ¿qué vamos a mirar? ¿Para qué nos sirve tener esto estructurado así? Para ver las relaciones de comunicación, de dependencia, de quién hace qué persona, en qué área. Aquí lo tenemos con muñequitos, con personitas, ¿no es cierto? Pero es para decir que en esas áreas, esas son las diferentes áreas. Estas personitas es un área, normalmente entonces decimos aquí es el gerente o el director del proyecto, aquí tenemos la parte contable, aquí la administrativa, aquí la financiera, la parte operativa. Entonces, eso lo tenemos aquí con personitas, pero eso también lo podemos identificar como las áreas o los diferentes procesos. Y cuando hacemos estas uniones con estas lineecitas que se ven acá, yo no sé si ustedes están dando cuenta que yo estoy moviendo el cursor. ¿Sí identifican que yo estoy moviendo el cursor sobre las líneas? Sí, señora. Ah, bueno, entonces Sí, eso señora.
quiere decir que son las relaciones de comunicación y dependencia. Quiere decir que aquí tengo este señor o esta dependencia y lo tengo como un señor o una persona que es el jefe de estos tres, ¿no es cierto? El jefe directo, que tiene relaciones directas de comunicación con este. Que aquí hay otra persona, otra área, y esta persona tiene relaciones de comunicación con este y que este tiene relaciones de comunicación con este. ¿Y qué quiere decir? Que le da órdenes aquí a este señor, que este señor que está aquí abajo recibe órdenes de este que está aquí arriba, pero también quiere decir que le da, digamos, que le da cuentas de su trabajo a este. Que el trabajo de este señor y de este señor es importante y es igual de importante para que toda la estructura, todo lo que está aquí afuera, todo esto que aquí nos reunimos, esta empresa funcione de manera adecuada. Que el trabajo de todos es igual de importante, así esté en una estructura donde está en un nivel jerárquico más abajo. Pero que si yo no tengo a esta persona acá, pues algo va a fallar. También, ¿qué quiere decir la estructura organizacional? Que nosotros no debemos tener, por decir algo, aquí donde tenemos esta señora de vestidito rosado, no la debemos tener ahí para que no haga nada. Que cada persona o cada puesto de trabajo que tenemos tiene una razón de ser. Que yo no debo tener a alguien, ¿por qué? Porque eso implica recursos. Y esos recursos, pues, me van a hacer falta. Si yo tengo a esta persona aquí, un puesto de trabajo aquí creado, pero que ese puesto no me aporta nada, pues no me sirve. No lo debo tener, lo debo tachar. Pero que si esta persona está teniendo malas relaciones de comunicación con estas personas o no está entregando el trabajo adecuado, esta empieza a fallar. Entonces, este es un trabajo coordinado. La estructura organizacional nos va a mostrar es esto. ¿Listo? Para entender por qué tenemos esos grafiquitos allá. Entonces, decimos, en una empresa, partimos la estructura como en 3 áreas así grandes, cuando ya tenemos una empresa organizada. La estructura superior es la estructura estratégica o donde se toman las decisiones importantes y grandes y que afectan a toda la organización. La segunda estructura, donde están los jefes de división, los jefes de área, donde se hace un trabajo coordinado, es la que une el trabajo entre este y este nivel de acá. Es una parte súper importante, es una parte que debe tener sistema operativo y de comunicaciones eficientes con los de arriba y con los de abajo, porque si no, no va a funcionar. Y los operarios, el nivel operativo, el nivel de ejecución. Si alguno falla, la estructura se cae. Siempre pasa lo mismo. Ahora, ¿cuáles son las áreas funcionales más importantes que están en todas las organizaciones, desde las más grandes a las más pequeñas? Sino que de acuerdo si las empresas son más grandes, entonces cada una de estas áreas funcionales se va dividiendo y se va partiendo en más y más áreas operativas. Entonces la de producción o de servicio, entonces son las que tienen que ver con la misión de la empresa. ¿Quiénes son los que desarrollan el trabajo que tiene que ver con la razón de ser de la empresa? Todos aportamos, ¿no es cierto?, para la razón de ser de la empresa, pero los que trabajan en el área. Entonces, si yo tengo una empresa de lácteos, pues todos los que trabajan en el proceso de producción de los lácteos. Aunque aquí haya otra persona en el área administrativa que me ayude a tomar decisiones, aunque aquí haya una persona en la parte contable que esté pendiente de pagar los insumos, de pagar eso. Pero entonces la parte de producción o servicio en una empresa de lácteos, pues donde se hace todo el proceso de transformación. Tenemos la de venta y comercialización. Entonces, ¿qué saco yo con tener una empresa y producir un servicio si no tengo la capacidad de hacer la venta y comercialización adecuada? La parte administrativa igual, el conjunto de actividades que tiene que ver con la compra de recursos, con el área de talento humano, con el área financiera. Entonces, todas son igual de importantes.
Aquí tenemos una estructura así, un ejemplo de una estructura, entonces decimos, tenemos una administración, tenemos un área administrativa donde hay contabilidad, compras, inventarios, talento humano. En talento humano lo podemos definir en nómina y contratación, en bienestar social. Tenemos el área de producción, entonces aquí tenemos, por ejemplo, siembra, mantenimiento, asistencia técnica, control de calidad. El área operacional, tenemos recolección, despacho, transporte, almacenamiento, y en ventas y comercialización, el mercadeo y las ventas. Hasta aquí dejamos la primera parte de esta sesión para poder hacer la evidencia. Les recomiendo, vayan, definan si van a seguir trabajando con la idea que venían trabajando de la idea de negocio que trabajaron en la primera fase. Si van a trabajar con otra, no importa, porque la idea es que ustedes aprendan a cómo hacer el proceso. Que es interesante que si la cogieron desde el principio y la terminan a fase 12, pues es interesante en términos que nosotros podemos ver la trazabilidad en el transcurso del año y medio que dura la formación. Pero si no, pues aprenden cada proceso con un área diferente, con un ejemplo diferente en cada competencia, no importa. ¿Listo? Pues siguen trabajando, les recomiendo que vayan leyendo el material de apoyo y pues ya les digo, el lunes les aviso si hacemos clase martes y miércoles o si hacemos clase miércoles y jueves. Y a partir de la siguiente semana, entonces ya van a ingresar los otros compañeros de las diferentes competencias que están en la guía 2 de la fase, que son los de coordinar producción de especies, aplicación de conocimiento en ciencias naturales y interactuar en lengua inglesa. A partir del 16 ya los están programando a ellos. ¿Listo? ¿Una pregunta? Profe, sí, profe, o sea que según Señora. lo que yo entendí, es que por ahora vamos leyendo, vamos mirando la guía, lo que hay que hacer, pero por ahora no Sí. desarrollamos nada. No, pues es que ustedes pueden ir adelantando. Lo que pasa es que, Ok. por lo menos, a ver, por lo menos, ¿qué pasa? Sí vayan adelantando porque después pues, van a tener 4 días para elaborar la evidencia. La pueden ir adelantando en términos de ir haciendo un borrador, ya saben, pero pues estas explicaciones, digamos, este apoyo que yo les estoy dando, les va a permitir hacer la evidencia con más certeza, pudieras utilizar la expresión, que la evidencia les quede con todos los elementos que la está pidiendo, ¿sí? Entonces, si yo voy a decir, bueno, estoy trabajando en una empresa, entonces me dice, porque les están pidiendo un documento de 20 páginas, lo tienen que empezar a pensar y eso, lógicamente. Entonces van a mirar, bueno, voy a trabajar con la empresa, ya saben, miremos la clasificación, qué tipo de empresa es en la que estamos trabajando, cuál es mi idea de negocio, es una pequeña, es una grande, y van haciendo como un borrador para que después de que terminemos todas las explicaciones ya se sienten en los 4 días y construyan su evidencia, su taller. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Bueno, que estén muy bien, que pasen buena noche, nos vemos la próxima semana y volvamos, y desde la coordinación pedimos disculpas por el retraso en el inicio como tan formal del proceso, pero ya quedó súper organizado para que de aquí en adelante los podamos atender de la mejor manera. ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias, feliz noche. Gracias, Bueno, profe, igualmente feliz para noche. ustedes. Ya les digo, lunes, Gracias, profe, martes y feliz miércoles, noche. si no miércoles y jueves de la semana entrante nos vemos. Que estén muy bien. Bueno, profe, muchas gracias. Feliz noche. Bueno, ya voy a dejar la grabación. Saliendo del tema. Gracias, hasta luego. Chao. En el grupo les pongo la presentación ahora más tarde o si no mañana. ¿Listo? Profe, una preguntita. Señora, una sola, mentiras, todas las que quieran. Respecto a los correos que enviamos, por ejemplo, yo, profe, que pues lo mío es lo de las notas, ¿hay respuesta de eso ya? No, miren, lo único que logré adelantar fue lograr hacer la programación, que era lo que nos tenía más súper afanados con la coordinadora.
era hacer la programación para garantizarles de aquí en adelante en hacer un proceso ya fluido, en empezar a que no empecemos, hoy estamos aquí, es que no hay instructor, sino de los de la fase 10 y irnos a la fase 10 a poner el instructor y a desordenar el cronograma. Entonces, lo único que logramos hacer, que aunque pues de pronto no parece mucho, es un trabajo bien dispendioso, es hacer toda la programación con fechas de cómo hacer la formación de aquí a que termine. Ya teniendo hecho ese cronograma, lo estoy pasando, ya por lo menos hoy le pasé la primera fase de la coordinación para que pudieran programar los instructores que empiezan ahorita la otra semana. Ya se está haciendo eso. Ahorita ya entonces me toca empezar a revisar y estaba terminando, pues yo vuelvo y les insisto, pues eso no es culpa de ustedes que nosotros tengamos otras fichas a cargo. Estaba terminando porque estaba cerrando 2 fichas. Entonces ya habiéndolas cerrado ya me les puedo dedicar a las de gestión agroempresarial. Tengo 3 de gestión agroempresarial, pero ya me les puedo dedicar de tiempo completo a ustedes y ya voy a empezar a contestar correos, a mirar qué es lo que falta evaluar para que tampoco nos quedemos atrasados en eso, que no se les vaya a quedar nada y que lleguemos a fase 12, a guía 12, fase de evaluación y estemos todavía debiendo evidencias de fase 1. ¿Listo? Entonces Listo. vamos a empezar también ya a ordenar eso. Listo, Yo profe. tengo ahí listado de los correos que tenemos pendiente con la coordinadora. Ella me dice, ¿por qué me están mandando los correos con copia a mí? Yo le dije, pues para que nos quede una trazabilidad ahí y podamos eventualmente, si hay necesidad de hacer planes de apoyo, si hay necesidad de traer instructores de los que ya no están en la ficha y volverlos a asignar para que revisen los trabajos que no pudieron subir por X, Y o Z motivos, ¿no es cierto? Entonces, por eso, yo le dije, por eso le están llegando los correos con copia a usted, pero yo me encargo de ayudarle a que usted los pueda responder. ¿Qué es que ella los pueda responder? Es que ella me garantice que me asignan los instructores. Por decir algo, contabilidad Mirley. Mirley ahorita no está unida a esta ficha por el momento, pero si necesitamos que revise un resultado, que nos pidan el favor de que la asignen por 1 semana o 2 semanas mientras abre fecha, revisa el resultado, revisa la evidencia, la califica y nos deja al día. ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias. Bueno, sí, señora, que esté muy Bueno, bien. profe, hasta luego, buenas noches. Bueno, ahora sí voy a detener la grabación. Que esté muy bien.